Perdí el impulso. Ya. Economía colombiana. La apertura económica. La política económica en los últimos años es un proceso de apertura que pretende la producción y transformación de la estructura productiva del país. Colombia mantuvo una política de elevada protección respecto al sector externo y una activa participación del Estado en la regulación del proceso económico, con reformas estructurales. El gobierno de César Gaviria presenta al Congreso un conjunto de proyectos de ley destinados a reformar las herramientas e instituciones básicas de la economía, como la reforma cambiaria, la cual consistía en que se permitió tener cuentas en dólares en el exterior. Se permitió a los bancos privados la venta de divisas y la liberación del ingreso de capitales de inversión o financieras. Con la reforma laboral, la Ley 50 de 1990, la cual fue modificada por la Ley 789 del 2002, la cual flexibilizó el régimen de contratación y despido, facilitando la contratación de trabajadores temporales y la remuneración a través del sistema de salario integral para algunas personas. Reforma financiera. Según la Ley 45 de 1990, trató de dar solidez al sistema nacional afectada con la crisis, la cual fue afectada con la crisis de 1982. La reforma pensional, con la ley 100 de 1993, la cual fue reformada por la ley 789 de 2003 y más recientemente, eh, en este año, surgió otra reforma. En su época permitió el funcionamiento de fondos privados de cesantías y pensiones bajo la modalidad de capitalización del ahorro individual y el sistema de prima media, el cual era calculado por el Instituto de Seguros Sociales. Hoy en día el sistema pensional ha tenido una nueva reestructuración para la liquidación y el manejo por los fondos privados. Reforma de instituciones económicas. Se creó el Ministerio de Comercio Exterior, hoy en día Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se transformó el Fondo de Promoción de Exportaciones Bancoldex, se unificó la División de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo que pasó a ser hoy en día la DIAN. Colombia y la globalización. Colombia es un país con características únicas por su geografía, hidrografía y su propia gente, sus culturas, con ventajas sobre otros estados y con ello su desarrollo económico y social, con una infraestructura vial compuesta por carreteras, vías férreas, transporte fluvial y marítimo. Em, Carreteras que tradicionalmente han tenido problemas, siempre han tenido inconvenientes por por la misma topografía, lo cual ha sido un reto para el país, mantener la integración, ya que es un país de regiones, no por vocación etnográfica o antropológica. A mediados del siglo XX comenzó el proceso de integración vial cuando se constituyen las troncales de las primeras vías de comunicación más importantes en muchos años en distintos ferrocarriles y en el Magdalena. Los ferrocarriles en Colombia fueron un transporte férreo para la mercancía, materia prima y pasajeros. Prácticamente en este momento es inexistente. Eh, Este transporte férreo fue operado por empresas como Transporte Ferroviario y la Sociedad de Transporte Férreo de Occidente. El transporte marítimo. Colombia, consciente de su posición estratégica en América Latina y de la necesidad de exportar, eh, de explotar sus mares, propuso a los gobiernos de Ecuador y Venezuela la constitución de una flota mercante, lo cual fue acogido en su momento por los gobiernos vecinos y de allí surgió la flota mercante Gran Colombiana, que en su mejor momento llegó a constituirse en verdadera embajadora ante el resto del mundo.
El transporte fluvial también fue conquistado por nuestros ríos que han tenido una gran historia en Colombia a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, que se inició con la conquista y colonia de las tierras por parte de España, Portugal e Inglaterra. En las zonas francas. Las zonas francas está en la zona franca comercial, que es la que toma este nombre por las operaciones que se limitan al depósito o almacenamiento de mercaderías. La zona franca industrial, que consta de operaciones en procesos de transformación, impactando la manufactura, el ensamblado, refinado, purificado y mezclado de varios productos, bien sea para la exportación o para el consumo. Las zonas francas marítimas y mediterráneas, estas corresponden a, están situadas en los puertos marítimos o fluviales. Entre ellas tenemos Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura y Urabá. Las zonas francas transitorias son todas aquellas que se realizan actividades productivas en lapsos cortos y en cualquier punto geográfico del país. Las zonas francas permanentes y permanentes especiales, según el decreto 4051 del 23 de octubre de 2007, contempló las nuevas zonas francas, que son aquellas que operan en una área determinada, en donde varias empresas se instalan para desarrollar sus actividades comerciales, industriales o de servicios con el fin de gozar de beneficios tributarios ofrecidos para ellas. Dentro de la apertura económica también juega un papel fundamental la agricultura colombiana, la cual tiene su apertura económica oficializada en el periodo presidencial de César Gaviria Trujillo en 1990 a 1994, con la determinación de hacer en forma rápida, eh, no importando las consecuencias que se produjeran en la estructura económica del país. Se produjeron desbarajustes en algunos sectores que no se habían preparado para competir ni en calidad, ni en precios, ni servicios y en escalas de producción. El campo colombiano del siglo pasado ha sido tratado injustamente por todos los colombianos, ya que no se ha podido precisar la razón o razones por las cuales decidimos aceptar que el país, más que agrícola, era una nación industrial. Y tal posicionamiento nos ha llevado a tener agricultura y ser dueños de una industria incompetente y carente de calidad, sin escalas de producción. Es de tener en cuenta que que hay una gran cantidad una porción de personal del 45% que ha migrado del campo y se han concentrado en las grandes ciudades precisamente por la industrialización. Eh, el café en la economía. El café ha jugado un papel importante. Es de recordar que la economía ha girado alrededor del monocultivo, bien sea de la quina, el caucho, el banano y el café. El café llega a Colombia con los españoles y encuentra dicha planta una tierra apta para su desarrollo en América. Los cultivos se extienden rápidamente al territorio, eh, lo cual ha permitido tener buenas cosechas. em, con incluso ha sido tan bueno el tema de, de los cultivos de café que nos ha permitido tener la propia Asociación de Caficultores de Colombia. Y con esto doy paso a mi compañero. Listo. Entonces, el mercado internacional. Pues el mercado internacional
es la interacción económica global entre países mediante el intercambio de bienes, servicios y capitales. Encontramos dos principios: el principio de la especialización, que tiene como fundamento la relación existente entre factores geográficos y ancestrales, el cual es relativo para ambos países. Su control y modificación no puede hacerse en un corto plazo, y el otro es el principio de los costos comparativos, que se basa en la relación que existen entre una unidad de producción y el producto posible obtenido en dos fuentes distintas. Este en algunas ocasiones se ve afectado por el efecto de los fletes en el transporte. Los elementos claves son el comercio, la inversión, la extranjería y los flujos financieros internacionales. ¿Sí? Está la balanza de pago, que es el registro contable de las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo durante un periodo. La importancia de la balanza de pagos es que indica la posición económica externa de un país. Es importante que los países que presentan balanza de pagos desfavorable tendrán una situación contraria, es decir, presentarán unas importaciones mayores que las exportaciones, y consecuencialmente el desbalance los invitará a exportar a fin de lograr ingresos de dólares y presentar su balanza equilibrada. Los componentes de la balanza, encontramos cuenta corriente, que se refiere a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, rentas y transferencias. Cuenta de capital, que son los movimientos de activos financieros como inversiones y remesas. Cuenta financiera, que son las que registran el cambio de propiedad de activos y pasivos internacionales. Están la operación en cuenta capital, que son los movimientos de capitales asociados a la compra y venta de activos no financieros, como terrenos o patentes. Y el equilibrio de la balanza de pagos, es el estado en que los ingresos y egresos de divisas son iguales. Como su nombre lo indica, la balanza de pagos debe estar equilibrada. Tal equilibrio refleja la simple realidad comercial, que toda compra corresponde a una venta y que todo pago corresponde a un cobro. Tenemos también los sectores de la economía y la globalización, que son la transformación de los sectores productivos debido a la integración de la economía global. El impacto son, pues, mayor competitividad, innovación y adaptabilidad a estándares internacionales. Encontramos el sector automotriz, que es una fuente generadora de empleo y de valor agregado en la manufactura. Tiene retos como competencia global y adopción de nuevas tecnologías sostenibles. Está el sector del petróleo. Del petróleo se dice que es el energético más importante en la historia de la humanidad. Es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en un mundo. La dependencia de que la humanidad tiene el petróleo y la inestabilidad que caracteriza al mercado internacional, al igual que la gran variación de los precios del producto, han llevado al hombre a investigar en otros campos energéticos alternativas, como es el caso del alcohol carburante. Las mayores reservas del petróleo en el mundo se encuentran en el Oriente Medio, México, Venezuela, África, Europa Oriental, Rusia, Norteamérica y el Lejano Oriente. El petróleo aporta al Producto Interno Bruto, al ser uno de los principales generadores de divisas para el país. Em, Tenemos, bueno, las compañías petroleras en Colombia. Las principales están Ecopetrol, Pacific Rubiales y algunas empresas internacionales. Su rol, pues, es la exploración, producción y exportación de hidrocarburos. La, la empresa insignia en Colombia está desde su fundación en 1951, y su mayor logro hasta el momento ha sido el liderazgo en producción de crudo y proyectos sostenibles. ¿Sí? Eh, También hablamos de las regalías. Las regalías es la compensación económica por la exportación de recursos naturales. Su uso se basa en la financiación de proyectos de desarrollo regional. Tipos de regalías están las directas, que son las que se perciben las entidades territoriales, donde se exportan los recursos naturales no renovables, y los puertos marítimos y fluviales, por donde se transportan. Están las indirectas, que son aquellas regalías no asignadas a los departamentos y municipios productores, que distribuye el Fondo Nacional de Regalía. Sus recursos se destinan en la producción de minería, mejoramiento del medio ambiente y en proyectos regionales prioritarios definidos en los planes de desarrollo. Y están las compensaciones, que son contraprestaciones económicas adicionales a las recibidas a título de regalías pactadas.
con las compañías dedicadas a explotar recursos no renovables. Se generan por transporte, impacto ambiental, social y cultural que causa el proceso de explotación de los recursos naturales no renovables. Un dato pues muy importante es que de los 32 departamentos que tiene Colombia, 19 acceden directamente a las regalías. Los demás lo hacen a través del Fondo Nacional de Regalías, para lo cual los alcaldes concursan con la presentación de programas ambiciosos que demuestren esa productividad y eficacia de la inversión en esos programas para que estén dirigidos a satisfacer necesidades básicas de la población. Por último, encontramos los sectores. Están alimentos que pues, su producción principal es exportación, café, frutas, flores, y su reto es competencia internacional y ayudar al cambio climático. Está el sector de bebidas, que es la participación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Igual te encuentran nuevas tendencias como bebidas saludables y sostenibles. En los sectores está textil y confecciones, que su tradición es la contribución histórica al empleo y exportaciones, y la competencia es presión de los mercados asiáticos que vienen con bajos costos. Está el sector de los químicos, que su producto clave son fertilizantes plásticos y petroquímicos, y su rol es la base para multiplicar para múltiples sectores industriales. Y por último, el sector siderúrgico, que su producción es la fabricación de acero y sus derivados, y las aplicaciones están en la infraestructura, construcción y manufactura. Con esto, pues damos terminada la actividad, la sustentación de la actividad 4. Mi compañera Luz Dari Sierra Rodríguez y Jenny Bustos. Muchas gracias. Gracias.